Bien, arrancamos. Les recuerdo, para que quede constancia, con la clase de hoy terminamos el tema de derivadas y la clase que viene es de repaso. Con el tema que vemos hoy pueden hacer los últimos dos ejercicios de la práctica 5. Creo que eran dos ejercicios, los que dicen estudiar la función. Y los últimos dos ejercicios de los adicionales, que esos eran el 7 y el 8 de los adicionales. Así que ya podrían terminar directamente con toda la parte de derivadas. Bien. A ver. Listo. Bien. Bueno, vamos a empezar. Con lo que vamos a trabajar hoy es con derivadas para estudiar funciones. Nosotros en la primera clase, cuando vimos la derivada, habíamos visto que la derivada indicaba el cambio. O sea, la derivada te muestra cómo cambia la función a lo largo de su recorrido. Porque toma dos valores, un valor x y un valor x0 y 0, que son diferentes. Y si estos dos están de un lado o del otro, van a tener una recta u otra, dependiendo de cómo sean la distribución de esos puntos. Ahora, lo que vamos a poder calcular usando toda esa definición y toda esa recta tangente es intervalo crecimiento, intervalo decrecimiento, máximos y mínimos. Entonces, todos los ejercicios de esta parte van a decir eso. Calcular crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos. También como notación alternativa, IC e ID pueden tener I flechita para arriba y D flechita para abajo. Es lo mismo, indica que crece y que decrece. Bien. Ahora, estos intervalos nosotros vamos a poder conseguir gracias a la derivada recién. Y vamos a tomar una función como ejemplo. Si nosotros tenemos una función como esta, de forma f de x igual a x cuadrado, por ejemplo, nosotros podemos bien indicar su comportamiento mirando la gráfica de la función y sabiendo un par de detalles. Sabemos qué es lo que hace, sabemos cómo se comporta y ahora lo que vamos a hacer es apoyarnos en ese conocimiento que tenemos para demostrar que la derivada funciona exactamente igual que como funcionaría todo el razonamiento. Porque si bien esta función es sencilla y no vamos a tener problema en analizarla usando el vértice, por ejemplo, nos sirve de ejemplo para poder llevarlo a funciones que no podamos graficar fácilmente, o sea que tengamos que usar sí o sí una computadora. O funciones que sean difíciles de analizar. Entonces, lo que vamos a decir es lo siguiente. Ustedes saben que si yo calculo una derivada de esto, o sea, la derivada primera, que es 2x, esta derivada primera lo que me da al evaluarla en un valor es la pendiente de la recta tangente. Ahora, por ejemplo, si yo evalúo en 1, vamos a ver que nos queda 2 por 1, o sea, 2. Evaluarla en 1 hace que me quede pendiente 2. Puntualmente me queda pendiente positiva. Y fíjense que va a pasar también para 2. 2 por 2 es 4 y es positivo el 4. ¿Y dónde están 1 y 2? 1 está acá, 2 está acá.
Y fíjense que para 1 yo tengo una pendiente positiva y para 2 tengo una pendiente positiva también. O sea, ¿se dan cuenta? Para 1 y para 2 tengo pendiente positiva. La ordenada la puedo sacar después para calcular la ecuación, ¿no? Pero ¿se acuerdan que lo que a mí me importa de una recta para poder graficarla era la pendiente? Si la pendiente es positiva, tiene forma creciente. Y fíjense que toda la parte esta, o sea, toda esta mitad va a tener pendientes positivas. Y no solo eso, fíjense que esta mitad tiene pendiente positiva y nosotros ¿qué podemos ver que le pasa a la función? ¿Qué hace la función a lo largo de su recorrido? A cada valor de x se le asigna un valor mayor en y. O sea, a 1, 1, a 2, 4, a 3, 9. Así se le va asignando cada vez valores mayores. Eso quiere decir que la función crece. Ahora, si hago lo mismo pero con la otra parte, fíjense que pasa lo contrario. F' de menos 1, ¿cómo nos queda? 2 por menos 1, menos 2, que es negativo. Y f' de menos 2, 2 por menos 2, es igual a menos 4, o sea, negativo. De este lado tenemos al menos 1, y de este lado tenemos al menos 2. Que ambos tienen pendiente negativa. ¿Se dan cuenta? Entonces, podríamos decir que a pendiente negativa la función decrece, porque vemos qué es lo que hace. O sea, nosotros analizamos y decimos, bueno, ¿cuál es la variación de esto? Y a cada valor, si yo busco buscar a un x y un x0, que ustedes se acuerdan que todo esto de la recta tangente sale de ahí, si busco dos puntos que estén separados una distancia infinitesimal, siempre estos dos puntos van a estar un poquito más arriba uno del otro. Y acá lo contrario, siempre los dos puntos van a estar un poco más abajo. O sea, van a ir bajando su valor y de este lado van a ir creciendo su valor. Generando así los intervalos crecimiento y decrecimiento. Obviamente el decrecimiento va a ser el de negativo y el de crecimiento va a ser el de positivo. Ahora bien, ¿hay algún valor que a mí me falte? Porque yo sé que para todos estos valores la pendiente va a ser positiva y para todos estos valores la pendiente va a ser negativa. Pero ¿qué va a pasar acá en este valor? En este valor intermedio que hay entre las dos partes. ¿Cómo va a ser la derivada? O sea, ¿qué le va a pasar a la pendiente de la recta en ese punto? ¿Va a ser positiva o va a ser negativa? Ajá. Claro, la pendiente va a ser 0. La pendiente es nula. O sea, no es positiva ni negativa. Fíjense que todas las pendientes van a ir siendo negativas hasta que pasan al 0 y después van a empezar a ser positivas. Entonces, si yo buscara los valores donde la pendiente es 0, encontraría a estos puntos de quiebre. Porque si la pendiente es negativa me genera decrecimiento y si la pendiente es positiva me genera crecimiento. Entonces, y si la pendiente es 0, como en este caso, que ahora le vamos a mostrar, entonces que encontraría aquellos puntos donde la función pega la vuelta, por así decirlo. Fíjense que f' en 0, ¿qué me genera? 2 por 0, o sea, 0. Ahora, en vez de hacer este cálculo,
así en este orden, lo que nosotros normalmente vamos a hacer es lo contrario. Es empezar buscando estos puntos y después hallar estos valores. O sea, lo primero que nosotros vamos a hacer es buscar los puntos quiebre, los puntos de inflexión, que se llaman puntos críticos. No así. En realidad lo único que hay que hacer ahora, o sea, para hallar los puntos críticos, ¿cómo hacemos? O sea, si yo sé que donde vale 0 la pendiente de la recta tangente, tengo un punto crítico, o sea, tengo un valor que puede ser máximo o mínimo, entonces, ¿qué es lo que yo voy a plantear? Que para que un valor sea máximo o mínimo, su derivada tiene que dar 0. Su ecuación de la recta tangente tiene que dar pendiente 0. Deme un segundo que me estoy quedando sin tinta. O sea, ¿qué es lo que nosotros vamos a calcular para encontrar los puntos críticos? F' de x igual 0. O sea, vamos a buscar adrede que la derivada de 0. Donde la derivada de 0, vamos a decir que hay punto crítico. En este caso, ¿cómo se calcularía? Decís 2x igual 0. El 2 pasa para el otro lado. X igual 0. Tenemos punto crítico en x igual 0. ¿Se entiende? Entonces yo ya podría hablar de la función. Podría decir todo. Podría decir cuándo crece, cuándo decrece y cuándo tiene punto crítico. O sea, cuándo tiene valor punto de inflexión. Ahora, lo que me queda por determinar es qué es ese punto de inflexión. O sea, porque si yo les dejo esto solo, les digo, el punto crítico está en x igual 0. ¿Ustedes podrían decirme, sabiendo solamente esto, sin saber el gráfico, si este es máximo o mínimo? O sea, porque muchas veces se confunden y dicen, ese es el máximo. No, es el punto crítico. Ahora mismo es el punto crítico. Una vez que ustedes encuentren algo, van a poder definir si es máximo o mínimo. Claro, así solo no lo pueden saber. Por eso esto, toda la colección de valores que salgan de esta cuenta se llaman puntos críticos. Para poder decir si un punto crítico es máximo o mínimo, hay que hacer una tabla donde decimos la función derivada y la función normal. O sea, analizamos qué le pasa a ambas. ¿En dónde? Y vamos a marcar en la tabla el punto crítico, el 0. Entonces, ¿qué decimos? Del lado de menos infinito al 0, ¿qué le pasa? Y tenemos estos dos ejemplos, negativo y negativo. Por lo tanto, la derivada es negativa, la función decrece. Y de este lado, del lado positivo, tenemos estos dos. Es positiva, la función crece. No hace falta calcular dos, ¿eh? Con que calculen uno ya alcanza. Y bien, ahora sí podemos definir qué es el 0. El 0, según esto, es un mínimo. O sea, lo podemos ver claramente en el cuadro. Es un mínimo, de acá a China. Bien. Al nivel que estamos hablando nosotros, esto sería una especie de Bolzano 2.0. Así que si estaban amigados con Bolzano en la primera parte, acá volvió en forma de derivadas.
Bien. Ahora, finalmente, sí, desde que arrancamos la cursada está fijada la fecha. Ahora, finalmente vamos a poder decir los intervalos usando esta tabla. Porque recuerden, dentro de esta parte de la materia no hace falta que grafiquen. El gráfico lo pueden hacer para corroborar. Pero no es necesario. Va a ser necesario en el tema siguiente. Pero acá no. Acá, con que saquen cuál es la derivada de la función, saquen los puntos críticos y hagan esta tablita de Bolzano, ya está. No hay que analizar más nada. Ahora, vamos a decir cuáles son los intervalos. Ya que tenemos la tabla armada y está todo con respuesta. El intervalo crecimiento, ¿cuál va a ser? Y el positivo, este de acá. O sea, del 0 al más infinito. El intervalo de crecimiento, ¿cuál va a ser? Y el otro, de menos infinito a 0. Máximo no tiene y mínimo tiene en x igual 0. Listo. Ahora, capaz algunos me preguntarán, ¿y cómo sabes que tiene mínimo? O sea, ¿cómo te diste cuenta que tiene un mínimo mirando la tabla nada más? ¿Y por qué no tiene máximo? Bueno, son dos preguntas lógicas. Primero, para que tenga mínimo, una función tiene que tener un patrón especial en la tabla. Tiene que haber generado un valle. ¿Qué es lo contrario al máximo? El máximo tiene que generar un pico. ¿Qué quiere decir esto? Valles y picos. Piénsenlo como una montaña y o sea, la montaña y el valle que genera la montaña. Si vos tenés que la función aumenta y disminuye, quiere decir que tenés un pico. La función llegó hasta un valor máximo y después empezó a bajar. O sea, si vos tenés que la función aumenta y después disminuye, tenés un pico. Por lo tanto, un máximo. En cambio, mínimo vas a tener cuando la función haga lo contrario. La función baje hasta un punto muy bajo, hasta un valle, y después remonte. En este caso, ¿qué estructura tenemos? Baja y sube. Fíjense que todos los valores de la función son mayores que 0. El único valor que es 0 es el valor más chico de la función. El par 0, 0 es el valor más chico. Porque todos los otros pares, menos 1, 1 es mayor. Menos 2, 4 es mayor. Siempre están por encima del valor. Por eso decimos que el valor más chico es justamente el x0. Y es el valle de la función. Ahora, me podrían llegar a preguntar otra cosa. Pero si la función se va a infinito, ¿cómo que no tiene máximo? Es una pregunta lógica, pero el problema está en lo siguiente. Primero, no tiene esta estructura. Fíjense que la función por los dos lados se va a infinito. O sea, sube por ambos lados. No tiene un valor de quiebre. O sea, no hay un valor donde pegue la vuelta. Yo necesito un valor donde pegue la vuelta para decir, bueno, por ese lado llegó a un máximo y empezó a bajar. Y además, por otro lado, infinito no es un número. O sea, infinito no es una cifra. Yo no puedo decir que tiene un máximo en infinito. Directamente no tiene máximo. Entonces, va a haber máximo mínimo siempre que haya puntos de quiebre, puntos de inflexión, que se sacan igualando la derivada a 0. Entonces, hallo los puntos de inflexión, los marco en la tabla, y después me fijo qué estructura tienen a su alrededor. Si la función baja y sube, va a ser un
un valle, va a ser un mínimo, y si la función sube y baja, va a ser un máximo. ¿Más o menos se entendió? Ahora vamos a verlo igual a esto, pero graficado bien por la máquina. Porque lo más probable es que de esto no entiendan nada, pero ahora vamos a verlo bien dibujado. Lo que importa es que hayan entendido las operaciones. Ustedes toman la función, la derivan y a la derivada la igualan a 0. A la derivada la igualan a 0. Cuando la igualan a 0, obtienen un conjunto de valores llamado puntos críticos, que es un conjunto de números. Estos números son los valores a analizar en la tabla. Y después, ¿qué hay que hacer? Una suerte de Bolzano 2.0, evaluando valores del intervalo cualquiera, en el intervalo que esté en la función, en la derivada. No en la función normal, en la derivada. Usualmente meten la pata y la reemplazan en la función normal, no sé por qué. Pero ustedes tienen que ver qué pendiente se genera en ese punto. Entonces tienen que reemplazarlo en la derivada, no en la función normal. Bien. Una vez que terminan de analizar qué valor da cada uno, ya pueden decir crecimientos, decrecimiento, máximos y mínimos. Por supuesto, crecimientos son la parte positiva y decrecimiento la parte negativa. Bien. Graficador. Vamos a ver un poquito los gráficos. Bueno, como pueden ver, acá tienen la ecuación de la parábola, ¿no? O sea, tienen la parábola x cuadrado, el punto A, que es el punto que yo voy a usar para analizar, y la tangente que genera en cada caso. Fíjense que acá está la pendiente, en este caso 3,16, y la ordenada, 2,4, negativo. Entonces, ustedes cuando van a hacer el análisis de una función, ¿qué hacen? Analizan en los puntos. O sea, ustedes van a agarrar y decir, bueno, voy a igualar la pendiente a 0, igualo la derivada a 0 para saber cuándo la pendiente es 0. Y a ustedes en este caso les queda que la pendiente 0 se consigue acá, en 0. Como pueden ver, la recta tangente es 0. Por supuesto, esto puede cambiar, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, pero ustedes se acuerdan que la ecuación de una recta, ¿cómo es? M por x más b. Este 0 es b. M es 0, por eso no lo escribe. Sería 0 por x más 0 en este caso. Pero bueno, lo que a ustedes les importa es que dé 0, la pendiente. No van a calcular la ordenada en ninguno de los casos. Entonces, sabiendo que es 0... Después, ¿qué pasamos a hacer? Pasamos a analizar qué le pasa a la derecha y a la izquierda de la función. Entonces agarramos un valor cualquiera, por ejemplo 1, y calculamos su tangente. ¿Qué me queda? 2x positivo. 2x positivo quiere decir que la pendiente es positiva. Por lo tanto, la función crece y es lo que vemos que hace. Y si tomamos cualquier punto, fíjense que la pendiente sigue siendo positiva para todos los puntos. O sea, sin importar qué punto sea, todos son positivos. En cambio, del otro lado pasa lo contrario. Si hago con menos 1, me queda menos 2x. Me queda negativa. Y para todos los puntos pueden ver que la ecuación tiene valores negativos. Menos 4, menos 3, menos 2. ¿Se entiende? Ahora, nosotros podemos analizar qué le pasa a la función sin tener su gráfica incluso. No necesitamos tener su gráfica para poder analizarla, porque la tangente lo hace por sí sola. Fíjense que si sacamos el gráfico de la función y ponemos el punto a funcionar solo, nos va a ir describiendo la forma de la parábola.
¿Ven? Describe la forma de la parábola. ¿Por qué? Porque es tangente a la parábola. Así que incluso sin saber cuál es el punto, sin saber cuál es la gráfica de la función, yo puedo usar la tangente para describir cómo se maneja la función. ¿Se entiende? Bien. Ahora bueno, ¿qué pasa si la función es un poco más compleja? O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo x más 1 por x menos 1 por x menos 2? Me genera una función cúbica. Una función cúbica factorizada es esto, ¿no? Y acá podemos ver que tenemos ambos casos. Fíjense que acá la tangente, ¿cómo es? Positiva. Es la tangente positiva, el recorrido que hace en esta parte es creciente la función. O sea, todo este recorrido, la tangente es positiva, por lo tanto, en todo este recorrido la función es creciente. Hasta que llega a un punto donde ven que la tangente pasa a ser de positiva a negativa, quedándonos ya todas tangentes negativas. ¿Esto qué quiere decir? Que acá hubo punto de inflexión en algún valor y que acá empezó a bajar, teniendo un crecimiento, un punto de quiebre, un decrecimiento, que después llega a otro punto de quiebre y pasa a ser positiva de vuelta y a continuar hasta el infinito. ¿Cómo podemos describir estos movimientos entonces? Y en una tabla vos pondrías que sube, baja y sube, teniendo dos puntos críticos, ¿no? Fíjense que según el graficador, el punto crítico este está en menos 2,2152, bla, bla, bla. Y el punto crítico este está en 1,548583, bla, bla, bla. Son casi números irracionales. Por eso, usualmente no usamos los gráficos para describir crecimiento y decrecimiento, porque el gráfico puede estar muy aproximado, pero la derivada va a estar más aproximada. De eso seguro. La derivada va a ser exacto el valor, porque por ahí, digamos que el mínimo estaba en raíz de 7, qué sé yo, en un valor. O en raíz de algo. Y a vos lo vas a poder ver bien con la derivada, pero no vas a poder ver del todo bien usando el gráfico. Pueden llegar a aproximar con el gráfico, pero no pueden llegar a un valor muy exacto porque, bueno, los gráficos tienen ese problema. Entonces, teníamos dos puntos críticos. El primero que vemos es una montaña. O sea, claramente acá la función sube y baja. Sube una montaña, viene subiendo la montaña, llega a la cumbre y después empieza a bajar, teniendo en esta parte un máximo. Y después baja todo el camino hasta el valle y vuelve a subir para irse directamente. Entonces tenemos una montaña, un máximo y un valle, un mínimo. ¿Se entiende? ¿Cuándo vuelve a subir? ¿Y acá? En todo este recorrido. Fíjate, acá tiene un valor mínimo. Y después vuelve a aumentar. La derivada, ¿cómo es en estos lados? 2, 3, 4, 7, 10. Aumenta. Y sigue subiendo hasta infinito. Continúa su recorrido. O sea, la función, si no vuelve a subir, o se mantiene bajando, o de pronto se cortó y no existe más función. Pero esta función es continua, así que la función no se corta, va de menos a más infinito, recorriendo todo el
todo el plano. Y podemos ver que empieza subiendo y termina subiendo la función. Por eso habíamos dicho antes que ¿cuál sería la tabla? Sube, baja, sube. Esa sería la tabla, con dos puntos críticos donde tenemos máximo y mínimo. ¿Se entiende? Bien. Ahora una pequeña aclaración, porque siempre surge la pregunta, no ahora, sino más adelante, del tema de relativos y absolutos. Nosotros no les vamos a preguntar la distinción entre relativos y absolutos. O sea, no les vamos a pedir que los distingan en un examen. Con que sepan que son máximos y mínimos, alcanza. Pero tienen que saber un detalle. Hay máximos más máximos que otros máximos. Así como hay mínimos más mínimos que otros mínimos. El máximo más máximo de la función es el máximo absoluto. Y el mínimo más mínimo de la función es el mínimo absoluto. Ahora, un máximo random de la función, que no sea el máximo más máximo, es un máximo relativo. Y lo mismo para el mínimo. Un mínimo random de la función, que no sea el mínimo más mínimo, es un mínimo relativo. Sé que suena juego de palabras, pero fíjense, acá tanto el máximo como el mínimo son relativos. ¿Por qué? Preguntarán. Si son los únicos que hay, ¿cómo es que pueden ser relativos? ¿No tendrían que ser absolutos si son los únicos dos que hay? Porque no hay un máximo más máximo. Bueno, sí, pero la función va a infinito. La función sube hasta infinito. Y ese subir hasta infinito me indica que cada valor que esté más grande, que esté más arriba que el máximo, es más máximo que el máximo. O sea, fíjense, acá más o menos tenemos la misma altura de los dos puntos, ¿no? Bueno, a partir de este punto, todos estos valores de A son más máximos que el máximo. Aunque no sean máximo, son mayores que el máximo. Y como son mayores que el máximo, en realidad no hay un máximo absoluto, porque el máximo absoluto está en infinito. Para que fuera el máximo absoluto, ¿qué le tiene que pasar a la función? Acá, antes de llegar a donde está el máximo, la función tendría que bajar. Si bajara, ahí sí, este sería el absoluto. Pero ahora, como hay valores que superan al máximo este es relativo. Lo mismo pasa con el mínimo. El mínimo es relativo. ¿Por qué? Porque hay valores más mínimos que el mínimo. Este valor, por ejemplo, de A, es más mínimo que este valor. Está más abajo. Entonces, no va a haber ni mínimo ni máximo absoluto, y sí va a haber máximo y mínimo relativo. Esto lo podrían ver, a ver, si añadimos otro coeficiente. Acá, por ejemplo, tenemos dos mínimos absolutos, porque los dos están en exactamente el mismo lugar. Fíjense que están menos 1,58 y 1,58. Ambos serían mínimos absolutos. ¿Por qué? Porque los dos están a la misma altura. Y no habría máximo absoluto. ¿Por qué? Porque el máximo lo alcanzaría en infinito. Este sería un máximo relativo. ¿Se entiende? Igual de esto no se preocupen. A lo sumo puede haber una pregunta así al azar, pero no se los vamos a pedir ahora en el formativo. Nosotros con que nos digan máximo y mínimo ya nos alcanza.
Bien. Ahora bien, pregunta de control. ¿Una función puede tener varios máximos y varios mínimos? O sea, ¿podría tener infinitos máximos e infinitos mínimos? O bueno, infinitos máximos solamente. Infinitos mínimos. ¿Conocen alguna función que tenga esa estructura? Que tenga infinitos máximos e infinitos mínimos. Claro, seno y coseno, las trigonométricas. Tienen infinitos máximos e infinitos mínimos. ¿Y conocen alguna que no tenga ni máximo ni mínimo? Una función que no tenga ni máximo ni mínimo en absoluto. Perfecto. Las lineales. Las lineales, por ejemplo, tanto la lineal normal como la constante no tienen ni máximo ni mínimo. A ver, obviamente no son las únicas, ¿eh? Hay otras funciones que tampoco tienen máximo ni mínimo y no son lineales. Pero las lineales son un ejemplo. Son un buen ejemplo para tener en cuenta. La lineal, por ejemplo, al no tener máximo ni mínimo, o crece o decrece. Ustedes saben que la lineal o es creciente o es decreciente. No puede tener las dos cosas. No baja y sube, ni sube y baja. Solamente baja. Porque no tienen punto de inflexión. Bueno, hasta acá estamos más o menos entendidos. Ahora vamos a ir con un ejemplo igual. Un ejemplo de una función cúbica. Pero hasta acá. ¿Vamos más o menos entendidos? Perfecto. Bueno, vamos con un ejemplo de una cúbica. Para que tengan a la mano. Los enunciados son siempre lo mismo. Calcular crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos. Bien. F de x igual a x cubo más x cuadrado menos x. Tenemos esa función para analizar, ¿no? Entonces, es una cúbica. Ya los gráficos de las cúbicas teníamos que hacerlo con tabla de valores o con la graficadora. Ya no se podía hacer tan sencillo como decir cuál es el vértice y listo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos su derivada. F', ¿cuál es? 3x cuadrado más 2x menos 1. Se deriva cada término por separado. Ahora a esto que tenemos acá, al 3x cuadrado más 2x menos 1, lo igualamos a 0. ¿Por qué? Porque es igualar a 0 la derivada que nos va a dar como resultado los puntos críticos. Y eso es lo que nos interesa a nosotros. Aplicamos la fórmula resolvente, porque es una cuadrática igualada a 0. Si ustedes soñaron con liberarse de las cuadráticas, les comento que no. Hay cuadráticas hasta el final de la materia. Y haciendo la resolvente, esto les queda en menos 1 y en 1/3. Salen esos dos resultados. Ahora bien, vuelvo a preguntar. Estos dos. ¿Yo puedo saber ahora mismo si son máximos o mínimos? Sin hacer nada más, diciendo ahí, puedo decir, este es máximo y este es mínimo, o al revés, este es mínimo y este es máximo por algún motivo, o tengo que sí o sí hacer la tabla. Bien. No puedo decirlo, tengo que hacer la tabla. Estos son puntos críticos. Entonces, a estos puntos críticos, ¿qué voy a hacer? Los voy a cargar en la tabla. Decimos f' de x y f de x
y tenemos al menos 1 y al 1/3. ¿No? Tenemos que analizar qué pasa en cada intervalo. Recuerden que de este lado está el menos infinito y de este lado el más infinito, ¿no? Entonces tenemos que analizar qué le pasa en cada intervalo. ¿En dónde? En f'. Un error muy común es reemplazar en f. No lo hagan. No cometan el error. Entonces, en f' reemplazamos el menos 2, por ejemplo. Tomamos esta función y reemplazamos el menos 2. ¿Qué nos queda? 3 por menos 2 al cuadrado más 2 por menos 2 menos 1. 4 por 3 son 12. Esto es menos 4 y esto es menos 1. Esto me va a quedar positivo. O sea, entre 12 y menos 5 va a ser positivo. Así que positiva la derivada, sube la función. F' en el intervalo del medio, en 0. ¿Qué nos queda? Nos quedaría 3 por 0, 0, más 2 por 0, 0, menos 1. El resultado total, menos 1. Negativo, baja. ¿Y qué pasa en 1, por ejemplo? Por tomar un valor cualquiera. 3 más 2 menos 1. O sea, positivo. ¿Me importa qué número da acá de esta cuenta? La verdad que no. Sí, veo que da 4, pero... No me es relevante que dé 4. Por mí, mientras sea positivo, ya me alcanza. Bueno, listo. Ya está analizada la función. Entonces, ¿qué decimos? Intervalo crecimiento en menos infinito a menos 1, unión 1/3 a más infinito, intervalo de crecimiento menos 1 a 1/3. ¿Y qué estructura tenemos? Máximo. ¿Dónde tenemos? Para que sea máximo tiene que subir y bajar. Y veo que acá lo que hace la función es lo siguiente. Si yo trazo la función, ¿qué hace? Empieza subiendo, después baja y después vuelve a subir, generándome un pico y un valle. Un pico en el primer valor, en x igual menos 1, y mínimo en x igual 1/3. O sea, ustedes estas flechitas, si no las entienden así, tracen la gráfica, que es subir, bajar, subir. Ahí se dan cuenta, este es un pico y este es un valle, claramente. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Para fijar un poco el concepto, acá serían también los dos relativos, porque se tiende, o sea, nosotros podemos ver que la función viene desde infinito y después se va a infinito. Entonces, los dos son relativos. Bueno. Hasta acá la parte linda. Ahora vamos a ir a recordar memorias
pasadas de la primera parte, que creo que a más de uno no le va a gustar, pero bueno, son cosas que hay que tener en mente. Vamos a analizar la función de tipo f de x igual 1 sobre x. Lo primero que hay que analizar de este tipo de función, que es una función de tipo homográfico o racional, ya saben, es su dominio y la existencia de asíntotas verticales. Sí, chicos, cuando a ustedes se les presente un cociente, o sea, una función de forma racional, ustedes van a tener que calcular el dominio y ver si es asíntota a los valores que no pertenecen. Entonces, calculamos su dominio. La x tiene que ser distinta de 0, por lo tanto es reales menos el 0. Y aplicamos el límite cuando x tiende a 0. De 1 sobre x, quedándonos que tiende a 1 sobre 0. O sea, tiende a infinito. Por tanto, es asíntota vertical en x igual 0. A veces se lo vamos a pedir expresamente, pero aunque no se los pidamos, ustedes las tienen que calcular. Porque las asíntotas verticales van también al cuadro. Las horizontales no hacen falta. Las horizontales no pueden no calcularlas. Es más, yo en la primera parte, cuando vimos límites, les dije que esto de límites y asíntotas verticales lo íbamos a volver a ver más adelante. Bueno, estamos en el más adelante. Las horizontales les dije, a nadie le importan, y les vuelvo a afirmar, a nadie le importan acá. Porque no son límite físico para la función. En cambio, la asíntota vertical sí. La asíntota vertical es un límite físico para la función. La función no puede existir sobre 0. No puede tener valor ni positivo, ni negativo, ni creciente, ni decreciente, ni máximo, ni mínimo. Nada. No puede haber un valor en 0. Entonces, hay que respetar esa asíntota y hay que tenerla en cuenta para los intervalos. Bien. Pasamos a derivar. Derivada de esta. F' nos quedaría. Es una división, así que división. El primero derivado, 0, por el segundo sin derivar, x, menos el primero sin derivar, 1, por el segundo derivado, 1. Todo sobre el segundo al cuadrado. Esto se cancela y a esto lo igualamos a 0. Nos quedaría menos 1 sobre x cuadrado igual 0. Al x cuadrado lo podemos pasar, quedándonos menos 1 igual a 0. ¿Y esto está bien? ¿Es coherente que me quede menos 1 igual 0? ¿O es un absurdo? Claramente vemos que es un absurdo. Entonces, si caemos en un absurdo, y principalmente si no tenemos valores de x, porque no hay valores de x acá, entonces no hay punto crítico. Acá no hay punto crítico. ¿Esto quiere decir que no puedo hacer el análisis de la función? No, para nada. Lo único que no hay es punto crítico. Entonces, ¿vos qué tendrías que poner? Tendrías un solo signo para la derivada entonces. Si la derivada no puede valer 0, o es positiva toda o es negativa toda. Entonces vas a armar el cuadro. ¿Y qué escribís? F' de x y f de x. Y acá añadís la asíntota vertical.
añadís el 0. O sea, por más que yo no tenga punto crítico, sí tengo asíntota. Y esta asíntota hay que marcarla en el cuadro. El punto crítico no existe, así que no marco nada más. Acá les voy a recomendar que las asíntotas las marquen de otra forma. Por ejemplo, que las marquen y después las tachen o lo que sea. Lo que importa es que estén diferente al punto crítico. Esto ya más adelante van a ver por qué. Bueno, ahora, ¿qué hago? Analizo la derivada en -1, por ejemplo. Entonces, tomo la derivada, acá en su expresión, me queda -1 sobre -1 al cuadrado, resultándome en -1 sobre 1, o sea, -1. Por el otro lado, de f' en 1, me queda -1 sobre 1 al cuadrado, o sea, -1 sobre 1, o sea, -1, negativo de vuelta. Acá pueden elegir cualquiera de las derivadas, o sea, en la derivada esta o en la derivada arreglada. Cualquiera de las dos va a valer lo mismo, no importa. Si ustedes no confían mucho en su habilidad para despejar y todo eso, y dicen que acá capaz le pueden meter la pata, usen la derivada así como está. Va a funcionar igual, el signo va a funcionar igual. Bueno, vemos que baja y baja, ¿no? Entonces, si baja y baja, ¿cuál sería su conjunto, su intervalo de decrecimiento? Su ID. ¿Cuál sería? ¿Cómo lo escribo? Como es un intervalo, hay que escribirlo como intervalo. Está bien dicho reales menos el 0, pero hay que escribirlo en forma de intervalo. Ahora, lo importante acá es que no escriban de menos a más infinito. Que escriban al 0 excluido. Porque si ustedes escriben al 0 incluido, o sea, porque por ejemplo, hay gente de acá que podría decir de menos infinito a más infinito. Y esto está muy mal. ¿Por qué? Porque el 0 está excluido. El 0 no pertenece al dominio. El 0 está fuera del dominio. Y aparte es asíntota vertical. No puede estar adentro de este intervalo. Entonces, lo que tenemos que hacer es corregir y decir de menos infinito a 0, unión del 0 a más infinito. Excluimos al 0 y ya está. No pasa nada. Ahora, ambos son de decrecimiento. Entonces hay que marcar ambos. Crecimiento no hay. O sea, no hay ninguno que suba. Entonces, crecimiento no hay. Máximo no hay. Para que haya máximo, ¿qué tiene que haber? Un pico. Tiene que subir y bajar. Y si no hay crecimiento, no puede subir. Y por otro lado, mínimo, tampoco hay. ¿Por qué? Porque tiene que bajar y subir. Y no sube la función. Entonces, solamente tiene decrecimiento. Si ustedes se fijan en la gráfica de esta función, se dan cuenta. Acá la función baja y acá también. Baja y baja. Por eso les decía que un ejemplo eran las lineales, pero no eran las únicas funciones que no tenían
mínimo y máximo. Una aclaración. Un detalle. Está la discusión eterna de que si acá va unión o va punto y coma. Realmente, en todos los años que vengo dando clase, siempre se debate la misma pavada, si va unión o punto y coma. Y la verdad que a mí me parece muy trivial. En el parcial, en el examen formativo capaz aparece con punto y coma, no sé. Todavía no lo decidimos. Pero sepan que esto quiere decir que hay varios intervalos. Pero claro, cuando te querés poner a debatir en matemática, agarras cosas triviales y te pones a explicarlas el por qué. Así que bueno, acá puede haber un punto y coma o una unión. Depende del día, depende del estado del docente, depende de un montón de cosas. Pero básicamente lo mismo. Lo que importa es que ustedes vean los intervalos bien formados. Si me ponen una unión y acá me ponen un 1, por más que me pongan una unión va a estar mal. Si marcan mal el intervalo va a estar mal. Bueno, ¿se entendió esto? Si no la tenían clara con el tema de las asíntotas verticales, es momento de que vuelvan a la primera parte y vean de vuelta esa sección. Vamos a hacer un ejemplo distinto. Este es un ejemplo base para que ustedes puedan ver cómo, primero, que no todas las funciones tienen puntos críticos. Segundo, que hay funciones que hay que tenerse en cuenta la asíntota vertical. Y tercero, que hay funciones que pueden bajar y bajar solamente. Igual después vamos a ver que hay un montón de configuraciones posibles para esto. Vamos a hacer otro ejemplo, que ya es el último, y después damos unas palabras finales. El ejemplo es f de x cuadrado más 1 sobre x. Hay que analizar esa función. Crecimiento, decrecimiento, máximo y mínimo. Bien, lo primero que hacemos que es dominio, como toda función. A las primeras dos no le analicé el dominio, ¿por qué? Porque eran dominios reales, eran dos polinómicas, x cuadrado y x cubo son polinómicas. Por eso no dije nada del dominio, pero se tiene que calcular cuando sea necesario, en los casos de logaritmo natural de raíces cuadradas y funciones de división. Ya saben. ¿Cómo se hacía en la primera parte de la materia? Bueno, acá lo mismo. Calculamos el dominio. X del divisor tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, es los reales menos el 0 el dominio. Y al aplicar el límite, nos queda que esto tiende a 1 sobre 0. O sea que tiende a infinito. Habiendo asíntota vertical en x igual 0. Igual no se compliquen tanto, no va a haber funciones tan horribles como las que teníamos en la primera parte. O sea, no va a haber ningún polinomio de grado 20 para que ustedes factoricen, no, eso no va a pasar. Pero sí puede pasar estas cuentas. Y ahora les voy a enseñar un método alternativo para resolver límites con indeterminaciones. Porque puede ser que les quede indeterminado en algún momento. Pero van a ser indeterminaciones fáciles de salvar igual, tampoco. Nuestro objetivo en esta parte es que ustedes puedan analizar una función, no torturarlos. Aunque bueno, para ustedes es más o menos lo mismo, pero nada, detalles. Bien, derivamos. La derivada de esta función, ¿cuál es? El primero derivado, o sea 2x, por el segundo sin derivar, x, menos el primero sin derivar, x cuadrado más 1,
sobre por el segundo derivado, todo sobre el segundo al cuadrado. Regla del cociente, nada más. Y a esta cosa que tenemos acá le igualamos a 0. Multiplicamos esto por esto y distribuimos el signo acá. Nos quedaría 2x cuadrado menos x cuadrado menos 1, todo sobre x cuadrado igual 0. Pasamos el denominador multiplicando. Esto lo restamos entre sí. Nos quedaría x cuadrado menos 1 igual a 0. El x cuadrado se inmola contra el 0 y queda 0. Y x cuadrado menos 1 tiene dos soluciones. Menos 1 y 1. Entonces ya podemos armar la tabla. La tabla está compuesta por el menos 1, el 0 y el 1. No se olviden del 0. El 0 es asíntota, así que lo tacho de otra forma para distinguirlo. Y ahora empezamos a hacer las cuentas. Podemos reemplazar en cualquiera, en esta o en esta. Normalmente, ¿cuál va a ser la que vamos a elegir? Si confiamos mucho en nosotros mismos, esta. Si no confían nada en ustedes, en esta. Tienen para elegir. F' de menos 2. ¿Qué nos queda? Menos 2 al cuadrado menos 1. O sea, 4 menos 1, 3. Positivo, sube. F' en acá, 0,5 negativo, menos un medio. Nos quedaría menos un medio al cuadrado menos 1. Esto va a ser menos un cuarto. Un cuarto positivo menos este es negativo. F' de un medio. La verdad que no cambia, así que negativo. O sea, me va a quedar un medio al cuadrado, que es lo mismo que menos un medio al cuadrado. Y lo mismo pasa con el otro lado. F' de 2, ¿cómo nos va a quedar? Positivo, porque sería 2 al cuadrado 4 menos 1, 3. Ahí tenemos los intervalos ya armados. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Intervalo crecimiento sería de menos infinito a menos 1, unión de 1 más infinito. Intervalo de crecimiento, menos 1 a 0, unión 0 a 1. Máximo. ¿Dónde hay máximo? Y si miramos la estructura, esto tiene estructura que sube, baja, y después baja, sube. La asíntota vertical me corta el gráfico, así que yo tengo que cortar lo que vengo haciendo. Sube, baja, y después corta y baja, sube. Por lo tanto, tengo máximo en menos 1 y mínimo en 1. Si quisiera hacer el gráfico de esta función, quedaría algo como esto. En el punto 1 y menos 1. La asíntota como que resetea la función. O sea, vos venís haciendo sube, baja y después puede ser que bajes o que subas. Hace que la función vuelva, o sea, que desaparezca y vuelva a aparecer. Puede aparecer en cualquier lado.
Encuesta 3 todo junto. ¿Se entendió este? Bien. Bueno, vamos a hacer un par de aclaraciones generales y ya terminamos por hoy. Aclaraciones generales, ¿no? Digamos que tengo una f de x cuyo dominio es f de x, es reales menos n, ¿no? N siendo un número cualquiera. Y además teniendo asíntota vertical, nx igual n. Entonces, digamos que yo voy a la tabla, ¿no? Y de la tabla, yo tengo que, al analizar la derivada y todo eso, cuando hago f' de x igual 0, me queda un valor n. Entonces, n sería un valor crítico y pongámosle que de un lado la función es positiva y sube y del otro la función es negativa y baja. Entonces, la pregunta es, ¿n es máximo? ¿Mínimo? ¿Qué es n? ¿Es máximo? Mínimo. Bueno. Es asíntota. Es asíntota. Chicos, no es ni máximo ni mínimo. O sea, por la configuración que tiene, n sería el máximo. Sí, n sería el máximo siempre y cuando no estuviera esta hermosa aclaración acá. Les recuerdo, los valores que no pertenecen al dominio no pueden estar dentro de la función cumpliendo ningún rol. No pueden ser máximo, no pueden ser mínimo, no. Mismo se tienen que extraer de los intervalos de crecimiento o de decrecimiento, pero no pueden cumplir ningún rol. Si esto les quedó así, quiere decir que el punto crítico de acá coincide con la asíntota y por tanto no hay punto crítico. Esto es importante, porque si ustedes marcan que el n es máximo, les viene un 0. Porque no entendieron el concepto de asíntota ni el concepto de dominio. O sea, están yendo en contra de la ley fundamental de la función. La función tiene que respetar a rajatabla su dominio. No puede ir en contra de su dominio.
Entonces, si yo digo que tiene punto crítico en n, puede pasar, o sea, esto es factible de que pase, pero cuando armo la tabla y doy la respuesta, digo que no hay máximo. Porque esto está bien calculado, esto está bien calculado, esto está bien puesto acá, se tendría que marcar de otro color, que no lo hice adrede, pero bueno. Y esto está bien calculado también. Puede subir y bajar, no hay ningún problema, la asíntota hace eso. Fíjense que una función, por ejemplo, que haga esa cosa, podría ser una función, digamos que n está acá, ¿no? N, siendo asíntota. La función puede subir y bajar. ¿Ven? Aumenta, disminuye. Y tiene una asíntota vertical. Si esto no fuera asíntota vertical y de pronto yo encontrara una unión acá en medio del infinito, o sea, si pudiera analizar el infinito y ver que hay una unión, entonces sí digo que es máximo. Pero a nuestro modo de entender las cosas, la asíntota los separa, siendo entonces que no se tocan nunca, por lo tanto no hay ningún valor que cumpla con un máximo. ¿Se entiende? Y esto es normal que pase. ¿Puede ser que todos los puntos críticos coincidan con asíntotas verticales? A eso se le llamaría maldad, pero sí, puede pasar. Entonces, bueno, ahora entiendo que son las 8 de la mañana y capaz no están despiertos, pero tengan cuidado con esto. Es un error normal dentro de los exámenes ver que ustedes ignoran el dominio y marcan lo que se les canta. Y no pueden marcar algo que no pertenece al dominio, no puede ser ni máximo ni mínimo. Tampoco puede estar en ningún intervalo. Y como antes les había dicho, las asíntotas cortan a la función. Entonces, puede pasar un montón de cosas. Puede pasar que suba y suba, o lo contrario, que baje y suba, o que suba y baje, perdón, que suba y suba, o que baje y baje. O sea, puede pasar varias cosas. Y si tienen dos o más asíntotas, ya empieza a ser más extraño el gráfico. Pero puede pasar estas cosas que vayan desapareciendo las funciones y apareciendo en diferentes lados. Obviamente, si baja y sube, tampoco tiene mínimo. Y el caso anterior fue el que vimos. Que sube, baja, baja, sube. También puede pasar. O sea, puede tener puntos críticos y asíntotas. Puede tener solo asíntotas, puede tener solo puntos críticos. Hay muchas configuraciones. Pero lo importante es que ustedes analicen siempre marcando los valores que no pertenecen al dominio, márquenlos diferente. Es la primera ayuda que les doy, porque si las marcan todos iguales, van a terminar confundiéndose. Es normal. A la tabla vos después la lees y querés dar el resultado. No querés ponerte a pensar cuál era la asíntota y cuál no. Por eso, cuando arman la tabla, márquenlo diferente. Bueno, más o menos esas serían recomendaciones. Después tengan en cuenta que para verificar toda esta parte de la materia, o sea, todo este punto se verifica con el gráfico. Ustedes agarran el graficador, se fijan la función y se fijan si baja, sube, baja o qué hace. Recuerden tener cuidado dónde cambian, dónde aplican los numeritos. No vayan a buscar dónde la tangente es positiva reemplazando la función normal, porque eso está mal. Y bueno, nada, hasta acá llegaríamos por hoy. Si tienen alguna consulta, aprovechen, y si no, nos estaríamos viendo la clase que viene. Pueden volver a dormir tranquilos.
Nos vemos. Bueno, estimados, ya saben, si tienen alguna consulta, mandan por privado o por el grupo. Y nos estaríamos viendo la clase que viene. No olviden que hoy hay clase de la cátedra en CBC Virtual. Igual después le mando mensaje. Nos vemos.